Hola a todos, soy Rocío Casal, estoy casada con Joaquín hace 11 años y tenemos 5 hijas mujeres y estoy feliz de poder dar inicio a este ciclo que se llama Mamá en Vivo Comparte. La verdad que le damos la bienvenida a todos, en especial a todas las mamás que nos están acompañando hoy y con las que comparto también este rol de la maternidad que nos enriquece tanto. Y como muchas de ustedes saben, Mamá en Vivo es una iniciativa que surgió con la finalidad de poder ayudarnos a nosotras, las mamás, a abordar diversas temáticas que tienen que ver con nuestra maternidad y sobre todo con datos certeros, fidedignos, que nos ayuden a poder desarrollarnos más como mamá para ser más felices a nuestros hijos. Y durante este último año nos dimos cuenta que muchos de los temas que fuimos abordando necesitaban una profundización, una reflexión, y por eso surgió este espacio que se llama Mamá en Vivo Comparte, con la finalidad de contar con especialistas que nos puedan ayudar a poder abordar con mayor detalle y profundizar muchos de los temas que nos importan a nosotras, las madres. Así que estamos felices de iniciar este ciclo. Uno de los temas que nos ha preocupado mucho y nos preocupa mucho a las mamás, y sobre todo porque tiene un impacto muy grande en todas las familias, es el tema de la adicción a las drogas. Si vemos las últimas estadísticas que hay en relación a este tema, Chile es uno de los países que lidera la región en cuanto a la gran cantidad de consumo de drogas que hay en jóvenes y adolescentes. Y vemos que esto tiene un alto impacto en cada una de las familias de la sociedad chilena. Por eso hoy hemos decidido convocar a Annalisa Joan. Ella es presidenta del directorio y es directora ejecutiva de la Corporación Esperanza, que es una ONG que se dedica a la rehabilitación y la reinserción de personas que consumen droga y que tienen bajos recursos. Y también ellos se dedican a todo lo que tiene que ver con fomentar políticas públicas para disminuir la demanda del consumo de drogas y también ayudando a prevenir en estudiantes y adultos el consumo de drogas. Así que le queremos agradecer muchísimo a Annalisa Joan por acompañarnos hoy y darse este espacio acá en esta cuarentena, donde todos estamos tratando de que sea un momento para enriquecernos y sacar lo mejor de cada familia y contar con tu experiencia, que va a ser muy valiosa en este ciclo. Gracias, Rocío, y aprovecho de saludar a todas las personas con quien esperamos contactarnos y ser de ayuda en este tema que ya por 25 años pasó a ser como mi desafío, no personal, matrimonial, y después de matrimonial también personal, en el sentido que todos los días me levanto para ver qué cosas distintas, adicionales podemos hacer para hacer un espacio y dar a esta temática la importancia que requiere en un país como el nuestro. Eso ha sido una batalla enorme desde hace 25 años. Lo Rocío, primero que me gustaría preguntarte, sobre todo porque es uno de los grandes temas que vemos como madres, es cómo, según tu experiencia, nosotras podemos identificar que un joven o un adolescente está consumiendo drogas. ¿Cómo se manifiesta esto y qué consecuencias tiene también en la vida de un joven o un adolescente este consumo? a ver, partamos diciendo que va a depender del consumo, ¿ya? Del tipo, de la sustancia que consuma. En general, los jóvenes parten con el alcohol, cada vez más de la mano de la marihuana, y después van avanzando a algún tipo de pastillas o de drogas sintéticas, ¿ya? Eh, entonces, en el alcohol, bueno, uno se da cuenta porque cuando vuelve del carrete, vuelve en el estado habitual que uno ve cuando una persona está con consumo, por el olor, por la actitud, por la violencia, por la somnolencia, etc. En el caso de la marihuana, es más difícil porque cuando uno no tiene la experiencia, claro, uno podría decir, a lo mejor tiene los ojos rojos, pero hay ciertas cosas que son importantes. Hoy día el consumo de marihuana está empezando a darse en octavo básico, ¿ya? Y se duplica cuando se pasa a primero medio, lo mismo que el alcohol. Son años tremendamente importantes desde el punto de vista del consumo, ¿ya? Las primeras indagaciones son en séptimo básico, pero se duplica
sistemáticamente en las últimas encuestas, se duplica entre octavo y primero medio. Por lo tanto, ese verano del octavo al primero medio pasa a ser un verano como tremendamente crítico desde este punto de vista, porque pareciera que el egresar de octavo básico da una sensación de que los jóvenes se sienten, o los adolescentes, se sienten que ya están en condiciones y ya es el tiempo de empezar a consumir, ¿ya? Así que ese es un primer tips, que hay que tener mucho ojo en esa etapa. Ahora, lo malo es que todo este consumo se junta con lo que es la adolescencia. Por lo tanto, en el consumo de marihuana, que hoy día está tan presente en nuestra juventud, uno de cada 4 niños escolares consumen marihuana, por lo menos ha consumido una vez en el año, y una vez en el mes, que es lo que uno podría decir que ya está hablando de una conducta habitual, porque no le dicen, la encuesta dice al menos una vez al mes. Ese es el 18,7% de nuestros estudiantes de segundo medio. Entonces es mucho, está en los niveles más altos, es más que Estados Unidos y más que el promedio de Europa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un chiquillo cuando está con marihuana? Es un chiquillo que, si bien tiene los rasgos similares a un adolescente, es decir, tiene tiene un poco ánimo, cosas de ese tipo, lo que nosotros sí podemos ver es que así y todo, siendo rasgos típicos de la adolescencia, el chiquillo no es mi hijo, me lo cambiaron. No logro entablar con él, no logro llegar a comunicarme con él. Hay algo que hace que yo pueda decir, esto no es solo adolescencia, sobre todo porque no logro comunicarme con él. Hay otros ejemplos físicos como son los bajones de hambre, que eso es típico de la marihuana. O sea, el que el día siguiente se come el refrigerador o esa noche que come el refrigerador, es más que el bajón habitual de venir después de la fiesta, ¿ya? Yo te diría que eso, ¿cómo podemos darnos cuenta? Cambios de amigos, esta imposibilidad de comunicarse, estos bajones de hambre, el que no quiera darte un beso cuando vuelva en la noche, cosas prácticas de ese tipo, ¿ya? Pero también, porque yo creo que también los papás tenemos que estar mucho más atentos, atentos a si encontramos efectivamente, a ver, cuando uno va a lavar la ropa, uno encuentra rasgos de marihuana, uno encuentra, y todas esas son cosas que uno tiene que empezar a hacer si es que tiene alguna sospecha de que nuestros hijos están consumiendo. Es muy naturalizado hoy día, entonces yo diría que lo que hay que hacer es que intentar descubrir si es así y enfrentarlo y conversarlo a tiempo, ¿ya? Eso es lo primero de todo. Y en este sentido, Ana Luisa, comentamos la importancia de los padres, ¿no? Sobre todo la supervisión a nuestros hijos. ¿Cómo podríamos hacer para prevenir este consumo de drogas? A mí me parece alarmante la estadística que vos dabas, sobre todo acá en Chile, porque esto tiene un impacto altísimo en todo lo que es la vida familiar. ¿Cómo podemos hacer para prevenir que un joven o un adolescente termine en este consumo de alcohol, marihuana, y que después también puede derivar en un consumo de drogas? A ver, el alcohol y la marihuana son drogas, ¿ya? Lo primero que quiero es, porque esto que parece tan obvio no lo es, quiero dejar primero claro una cosa, decirle a todas las mamás que la marihuana es una droga, porque todo el problema que estamos teniendo hoy día de ser el país de mayor consumo de marihuana, cocaína, pasta base y todos los tranquilizantes de América, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Somos el mayor consumidor, ¿ya? En alcohol estamos un poco más bajos, en adolescentes. Tiene que ver, entre otras cosas, porque bajó la percepción de riesgo. Porque cuando empezó a hacerse todo un debate de la legalización de la marihuana, los niños empezaron a sentir que, bueno, esta matita verde pareciera no tan mala, porque empiezo a ver que los líderes de opinión, políticos, cantantes, actores que me encantan, todos salen avalando el consumo. Y eso produjo un daño enorme. Y entonces, cuando teníamos al menos uno de cada
2 alumnos que tenía claro que la marihuana era dañina y de adultos, pasamos a tener 1 de cada 10, o sea, o 2 de cada 10 máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hoy día pareciera que los papás no nos atrevemos porque no tenemos la información para decir, ojo, la marihuana es adictiva, es nociva, es una droga, ¿ya? Entonces, lo primero es que yo llamo a empoderar a los papás en eso. Busquen información, nosotros podemos darle en Corporación Esperanza, pero está lleno de información en esa línea. Los papás tenemos que sentirnos con la autoridad de poder decir eso, porque científicamente está avalado. Científicamente, cualquier consumo, además, en menores de 21 años, es un consumo que va a producir daño, ¿ya? Más o menos va a depender de la persona, va a depender de la frecuencia. Pero quiero decir una cifra dramática, que el 17% de quienes, depende, en Chile se habla del 20% de los niños menores de 18 años que comienzan el consumo, puede terminar siendo adicto. Entonces, no es una cosa menor, es algo de la que tenemos que hacernos cargo. Ahora, ¿qué tips para evitar el consumo? A ver, yo siempre digo que desde niño hay algo fundamental, que es tratar de incentivar el autocontrol de los niños. El autocontrol no ligado necesariamente a la droga, porque son niños chicos, pero esa habilidad va a ayudar mucho después. O sea, el que sepa postergar un helado, un dulce, una bebida, el que sepa postergar cualquier cosa gratificante, ya le va a ayudar en la vida como un factor protector a la droga, muy importante. Lo segundo es todo el trabajo que tiene que ver con la autoaceptación. Desde chico, eso es clave. O sea, un niño que no tiene autoestima o que la autoestima es muy baja, es un niño altamente vulnerable al consumo, súper vulnerable al consumo. Y eso significa que nosotros desde chicos tenemos que reforzarles la autoestima. Y además, ese niño tiene que tratar de descubrir qué de él no le gusta. No le gustan sus orejas, no le gusta cómo corre, no le gusta que no sabe contar chistes, esa niñita a lo mejor que es más subida de peso, o que es más baja, o que el pelo no lo tiene liso. Bueno, ¿qué es lo que no le gusta? Porque eso es lo que va a tener que aceptar. Entonces, lo primero es identificar qué de ese niño no le gusta. Y nosotros como papás tendríamos que tratar de buscar dónde está aquello que no le gusta. Y eso que le cuesta más aceptar de sí mismo, empezar a trabajarlo dentro de este esquema de autoestima. Porque a veces, por cosas tan tontas como que no me gustan mis orejas, o no, que son casos reales, lo que estoy contando, hace que esa persona no se sienta integrante de ese grupo por sus méritos, sino que tenga que ser validado por el grupo. Y si el grupo, que es lo más importante, que es por lo que uno llega a la droga, por la presión del grupo, finalmente lo valida porque la persona consume igual que ellos, no va a haber ninguna opción a que ese chiquillo diga que no, porque no tiene autoestima. Entonces, dijimos autocontrol, autoestima, el saberse querido es tremendamente importante, la comunicación, que es una cosa que parece obvia, pero hay que insistir en una comunicación entre padres e hijos. Una comunicación rica. Hoy día estamos conversando en Chile de que se está ampliando y estableciendo este modelo irlandés. Este modelo irlandés tiene un tips que a mí me gusta mucho. Hay otros que creo que no son tan para nuestro país, pero hay un tips que me gusta mucho, que es al menos pasar 1 hora al día con cada hijo. 1 hora al día es fundamental, aunque sea haciendo otras cosas, porque ha habido periodos en que se habla de, por ejemplo, la necesidad de que sea un tiempo de calidad. ¿Es mejor un tiempo de calidad a un tiempo? No, las dos cosas. Mínimo 1 hora, aunque sea bordando, aunque sea de estar juntos. Y después pasamos al concepto de un tiempo de calidad. Pero estar juntos ya es un aporte. El tema de los amigos es tremendamente importante. Se ha podido establecer, yo no lo he podido probar en Chile porque estamos por hacer algún estudio en la medida que nos consigamos los recursos, un estudio antropológico
para poder saber específicamente en Chile cuál es la razón para saber por qué nuestros niños consumen mucho más que el resto de los niños americanos y que el resto de los niños sudamericanos con los cuales nos parecemos, ¿ya? Hay una razón que tenemos que descubrirla, pero hay un tema clave, que es, primero, que son niños con baja autoestima y la presión de grupo es muy importante. Y segundo, hay un tema que es que cuando los hombres y también las mujeres pasamos a la adolescencia, viene el alejamiento de la mamá, que es lo lógico, pero no es que el niño en esa etapa diga, ya no necesito ni cariño, ni afecto, ni nada. Por lo general, el que debiera entrar es el rol masculino del papá o de la persona masculina significativa, ¿ya? La pareja, la mamá, no tengo idea, la persona, el abuelo, y eso es lo que nos falla a los hombres chilenos. Los hombres chilenos son poco afectivos y poco comunicativos. Y entonces, en esa posta que esa mamá cariñosa, lleno de besos, tiene que entregarle a ese papá porque ese niño ya no quiere besos, esa niñita tampoco quiere verse como abrazada por esta mamá, esa posta tiene que tomarla el hombre. Y este hombre es un hombre que a la pasada le pregunta, oye, ¿cómo le fue al equipo, no sé, en el fútbol? Y un par de cosas más, y listo. Ese niño necesita a alguien que se sienta a conversar de las cosas que le interesan con él. Y es más fácil en esta etapa hacerlo con la mamá, perdón, con el papá que con la mamá. ¿Se entiende? Entonces, son tips que es importante. No todos van a calzar con todas las casas. O sea, a lo mejor hay algunos de los que me están conversando diciendo, bueno, pero ¿qué pasa si yo soy sola? Bueno, vas a tener que buscar una estrategia distinta cuando pasa la adolescencia. Una estrategia con un rol desde una cercanía de adulto más seria, menos besuqueo, para poder hacer este enganche que ese adolescente necesita, ¿ya? Y en el caso donde hay un matrimonio, hay una pareja, ese rol lo tiene que cumplir el papá o la persona que sea el rol masculino. Sí, ese punto me parece muy importante y sobre todo que resalta un poco la importancia de esta complementariedad entre hombre y mujer, ¿no? Cómo tanto padre como madre son importantísimos y vitales dentro del desarrollo y el crecimiento de cada niño. Ahora te propongo, María Luisa, que veamos algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros seguidores cuando fuimos abordando este tema en nuestra página, para que nos puedas ayudar también a evacuarlas con mayor profundidad. Claro. Tengo un hijo de 14 años, yo estoy casi segura que no consume drogas, pero sí anda con malas juntas. ¿Le prohíbo estar con sus amigos? Y la segunda pregunta, tengo 3 hijos pequeños, ¿a qué edad empiezo a prevenir el consumo de drogas? A ver, la primera es la más complicada, ¿eh? Si yo tengo un hijo que no tiene una buena... si yo no tengo una buena comunicación con ese hijo, si es un hijo que no se siente en la confianza para poder manifestarme todas sus dudas, si yo no he abordado el tema del alcohol y las drogas con él nunca, estoy en riesgo. Entonces, yo diría que un grupo que consume, para ese niño va a ser realmente difícil evitar el consumo, realmente difícil. Entonces, yo veo dos maneras. Es muy difícil prohibirle a un chiquillo o a una niñita que se junte con un grupo que ella eligió. Lo ideal sería instarlo a eso, tratar de hacerle ver que no es el grupo que le hace bien, porque hay un proyecto de futuro que puede estar en riesgo, ¿ya? Ahora, planteo que eso es muy difícil de hacer, porque a los niños no les gusta que uno se meta, o a los adolescentes, en quién son sus pares, ¿ya? Pero entonces tiene que haber una conversación muy profunda respecto de lo que es la droga, tener claro de cuáles son los riesgos de esto y tener tomar la decisión de ir a buscar siempre a ese niño o a esa niñita a donde vaya,
estar siempre despierto y recibiéndola y oliendo si llegó con alcohol, o si está con los ojos rojos, si hay olor a marihuana. O sea, o yo logro sacarla de ese grupo de consumo, o yo converso seriamente el tema a fondo, trato de entender qué piensa este niño de eso, y le dejo claramente las reglas de que no es posible un consumo en menores de 18 años. No es posible, ni de alcohol, ni de lo que sea. Y desmistificar, por favor, el tema de la marihuana, porque pareciera que hoy día está en una normalización mucho más allá del alcohol. Hay mucho mayor percepción de riesgo del alcohol que de la marihuana. Entonces, podría pasar que diga, perfecto, pero un pito no le hace mal a nadie. No, un pito sí le hace mal. Entonces, una conversación informada, una conversación no castigadora. Hay gente que le va bien con el cuento que le dice, mira, ten claro, y yo te digo con un pito y te mato. Una conversación, bueno, no es lo que yo recomiendo. Hay familias que se puede dar esa cosa estricta y que el niño tiene tan claro que es algo que no puede hacer. La mayoría de las veces no ese es el camino. Es una buena conversación, pero donde estén las normas súper claras. No es posible, no es aceptable el consumo, pero tiene que haber una segunda parte. Si tú estuvieras en problemas producto de esto, siempre tienes que saber que puedes contar conmigo. Porque si no, va a pasar que si ese adolescente tiene alguna dificultad en la vida de lo que sea, malas notas del colegio, se metió con un chiquillo que no correspondía y se causó un problema, da lo mismo el problema que haya tenido, si los papás no le hemos transmitido que somos incondicionales a él, ese chiquillo va a buscar ayuda no solo en ese grupo, en cualquier otro que le diga, ven compadre para acá, fúmate un pito y esta cuestión va a pasar, o tómate un M y vamos a bailar. ¿Ah? Entonces, es muy importante que la conversación, poder saber qué piensa mi hijo respecto a las drogas, estar dispuesto a estar siempre despierto y siempre acompañando a ese hijo o esa hija cuando vuelva, y lo otro, incondicional el cariño y el apoyo. Nosotros muchas veces creemos que nuestros hijos saben de esa incondicionalidad. La mayor parte de las veces no la saben. Nosotros decimos, pero ¿cómo? Pero si yo le he dado todo el cariño al mundo. Bueno, ellos no necesariamente lo perciben así. Entonces, hay una necesidad de decir explícitamente, José, Marta, cuando tú me necesites, aunque haya pasado lo más grave que haya pasado, puedes contar conmigo. Ahora, a la segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta, ¿cómo nos podrías ayudar cuando no tenemos estos hijos adolescentes o jóvenes y también queremos enfocarnos como madres en estos temas? A ver, primero, yo no estoy de acuerdo en hablar desde muy chiquitito de droga. Lo que hay que hacer es instalar habilidades que después nos van a servir para todo un montón de problemas que se dan. Droga, bullying, un montón de otros problemas. Soy absolutamente partidaria de que este trabajo se inicia lo más chiquitito posible. Y tiene que ver con eso que ya les planteé antes. Trabajar en la autoestima de los niños, trabajar el autocontrol, la postergación del placer, trabajar la comunicación. Estos 4 pilares son fundamentales para trabajar a primera infancia. Esto, trabajarlo a los 14 años no sirve de nada, ni a los 8 tampoco. A los 8 se pueden reforzar, pero donde se instala es con los niños chicos. O sea, si ese niño no tiene la capacidad de postergar un vaso de Coca-Cola o un helado, o que no le compren un chicle, etc. Bueno, ahí es donde estamos mal, porque el consumo de alcohol y drogas tiene que ver con una cosa del cerebro que se llama el circuito de la recompensa. Es darnos cierto agrado en situaciones complicadas o en situaciones de amigo, o lo que sea, nos va a producir un agrado. Las drogas son ricas, por eso están hechas, nos gustan, dan placer en algún sentido,
el alcohol, la marihuana, la cocaína. Por eso se buscan. Entonces, nosotros cuando grandes tenemos que ser capaces de buscar un placer que no sea la droga y a lo mejor postergar el minuto para algo después que podamos conseguir que sea más a largo plazo y más importante. Pero si cuando tenemos 2, 3, 4 años no somos capaces de postergar ese placer, tampoco lo vamos a hacer de grande. Entonces, súper importante, autocontrol, autoestima, comunicación con los padres, postergación del placer. Y en el autocontrol yo hago mucho hincapié en identificar, como ya les dije, aquella parte de ese niño que no le gusta a sí mismo y que los papás tenemos que ser capaces de descubrir con él, ¿ya? En conversaciones, en actitudes, tenemos que descubrir con él cuál es su talón de Aquiles, qué es lo que a él le cuesta, no le gusta. Ojo, yo siempre lo digo con aquel niño que no da problema. Pareciera que el niño pastel, entre comillas, es el que finalmente nos acapara toda la atención de los papás, porque le va mal en el colegio, porque lo expulsan, porque le mandan comunicaciones, porque se pelea, da lo mismo. O esa niñita que las mismas características, tiene descontrol de impulso, tiene intolerancia a la frustración. Bueno, 2 cosas quiero decir. Ojo con la niñita que se porta bien, que le va bien, que tiene buenas notas. Porque a esa niñita también hay que mandarle como nunca el mensaje, si alguna vez te va mal, no importa, ven. Porque lo que pasa es que ese grupo de niñitas, cuando le va mal en algo, cuando tiene angustia por algo, resulta que siente que tiene el peso de tener una fama de ser la niñita buena, modelo, y por lo tanto se cae de más alto cuando se cae. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo, Rocío. Se cae de más alto y por lo tanto no se va a atrever a decir, porque se va a caer la imagen que hay de ella. Entonces a esa niñita hay que reforzarle que alguna vez se va a caer, porque todos nos vamos a caer. Entonces a esa niñita hay que decirle, cuando te caigas estamos nosotros aquí. No importa si alguna vez te caigas, no eres perfecto. Y respecto del otro extremo, sí es importante preocuparse de una cosa. Los niños con déficit atencional, los niños con alta intolerancia a la frustración, son niños mucho más vulnerables al consumo. Y eso, aunque duele en el alma decirlo, es así. Está científicamente probado así. De hecho, la gente que trabaja con niños con déficit atencional, etc., están muchas veces ligados a este tema del consumo de drogas. Son un mismo tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque obviamente un niño que se esfuerza y le va mal, la frustración es grande y la autoestima es baja. Por eso que hay algunos autores que dicen, mira, ¿sabes qué? A ese niño de autoestima baja porque le va mal, es mejor darle efectivamente un remedio que le ayuda a la concentración y que le ayuda a subir de nota, a exponerlo a una adolescencia donde le va a importar mucho las notas o a una preadolescencia. Yo no quiero dar una idea tajante respecto a eso porque ahí ya hay un tema farmacológico de por medio. Lo único que está claro es que ese niño es más vulnerable a un consumo que un niño que le va bien en el colegio, que está tranquilo, que estudia y que las cosas le resultan. La frustración evidentemente es uno de los factores de riesgo en el caso, así como son factores protectores el cariño, buenos amigos, buena comunicación. Una cosa muy importante desde chicos, el uso del tiempo libre. Los niños ojalá tuvieran espacios de juego estructurados en algún sentido. ¿Por qué? Porque hoy día muchas de las mamás con las que estamos hablando trabajan, ¿ya? Y si esa mamá trabaja, ese niño ojalá tenga actividades desde chica que son 2 horas que se queda extraprogramática a lo que sea en el colegio, o en la junta de vecinos, o en el barrio, no tengo idea dónde, o si la familia pudo pagar clases de algún tipo, que tenga algún uso del tiempo libre estructurado. Eso hace muy bien. Eso Anabisa, me parece como fundamental como idea.
Y sobre todo para ir cerrando, a mí un tema que me pareció importante de lo que abordaste, y sobre todo para que nos puedas dar información al respecto, es cómo nos podemos formar los padres en este sentido para tomarle también el peso y la importancia que tiene. Si nos puedes dejar tu página de internet de la corporación y donde podemos buscar mayor información todos aquellos que estemos interesados en profundizar todos los temas que fuiste abordando en la entrevista, para ir cerrando este A ciclo. ver, nuestra página web es www.corporacionesperanza.cl y la otra es www.esperanzapreviene.cl. Nosotros tenemos dos instituciones donde trabajamos este tema. Esperanza Previene es muy activa en lo que es prevención. Yo de verdad invito a los papás a formarse en esto. También a formarse en la parentalidad positiva. Eso, que hoy día está tan de moda, es un factor protector muy importante. Ser buenos papás ya es casi el mayor factor protector, ¿ya? A lo mejor no vamos a saber tanto de drogas, pero sí vamos a saber ser padres asertivos, padres que sepan cobijar, padres que sepan transmitir seguridad. Y eso ya es la mitad del camino recorrido. Entonces, aprender todo aquello que hoy día ya se sabe de la parentalidad positiva es un factor protector fundamental. Y lo segundo, claro el mensaje. La droga, el alcohol, sí causan daño, más aún en menores de 18 años. La verdad es que la realidad es en menores de entre 22 y 25, pero por lo menos establezcamos que menores de 18 años. Pocas reglas a los jóvenes, pero claras. Pocas, pero claras, que no sean motivo de negociación. Eso te diría yo. Quiero decirles, eso sí, que nosotros tenemos a un psicólogo y a un equipo de psicólogos extremadamente bueno, con 20 años de experiencia, que sí pueden recibir casos, incluso ahora en pandemia, en aquellas familias donde haya ya un problema de consumo. El que se tome a tiempo da un 60% más de probabilidades que no se transforme en una adicción, ¿ya? Entonces, de verdad, yo les voy a dar un teléfono que es el 8409-7186. También está en nuestra página web. Pidan a tiempo. La diferencia es que el hijo se va a enfermar y va a terminar siendo con conductas adictivas, o esto es una etapa y va a sanar y va a salir adelante. Esa es la diferencia entre pedir ayuda a tiempo o no. Eso es lo que yo quisiera aportarles. No, te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado hoy en este ciclo que se llama Mamá en Vivo Comparte, y por todas las indicaciones y consejos que nos has dado de alguien que tiene experiencia en el tema, y sobre todo me quedo con esa idea de tener bien en claro cuál es nuestro foco como padres, ¿no? ¿Qué es lo que queremos de nuestros hijos? Cuán importante es la cercanía con ellos, la confianza con ellos y sobre todo el valor que le damos, ¿no? Porque cada vida es única, todos tenemos una dignidad que llevamos cada uno de nosotros, y que como padres tenemos que resaltar, ¿no?, el valor de la vida de cada uno de nuestros hijos, con esa unicidad que tiene cada uno de ellos y cómo tratarlo a cada uno como alguien único e irrepetible. Así que... Rocío, un último dato. El miedo no es un buen consejero en esto. O sea, el miedo, meterle miedo a los niños no es algo que sirva. Sirve más hablarles de su proyecto de vida, a partir de segundo medio, de aquello que ellos quieren ser, ¿ya? Y eso es lo que se pone en riesgo con la droga. Más que el miedo al pulmón, más que el miedo al cáncer de la garganta, su proyecto de vida, eso es lo que está en riesgo. Exacto. Así que ojalá nosotras como madres, a través de esta entrevista, también nos podamos quedar con esa finalidad, ¿no? De qué queremos para nuestros hijos y cómo podemos guiarlos con libertad hacia la idea del bien, ¿no? Como algo que deberían buscar como hijos. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy en Mamá en Vivo Comparte, y a todas nuestras seguidoras las seguimos esperando en www.mamaenvivo.com para que sigan viendo todos los temas con todos los datos que estamos
estamos abordando últimamente, para poder ayudarnos entre todos y con esta interacción a cada día desarrollar de mejor forma este rol de la maternidad y sobre todo buscando la felicidad y el bien de nuestros hijos. Así que gracias a todos por acompañarnos.